Continuamos con esta entrevista con el doctor Nanfi Rodríguez. Bueno, está también el otro componente ahí de la sentencia y he visto inclusive al presidente del Senado diciendo, bueno, la sentencia está ahí, nadie la desconoce, el artículo 277 está ahí, nadie lo desconoce, pero ese artículo solamente vincula al Tribunal Constitucional de no poder revisar eso. A nosotros como congresistas eso no nos vincula y mucha gente dice, bueno, si se puede. Un poco también sobre ese artículo ha habido una amplia discusión. Este programa ha sido testigo de advertencias premonitorias que nosotros hicimos aquí, hablando cuando en todo ese fragor de la nueva Constitución dijimos que la clase política no había comprendido lo que significaba el precedente vinculante del artículo 184 de la Constitución. Eso es así. No lo había entendido. Ese precedente vinculante constitucionalizado como está en la Constitución Dominicana tiene una fuerza expansiva para todos los poderes públicos. Es más, yo voy a decir una cosa, todo el principio de supremacía constitucional que nosotros lo conocimos en el constitucionalismo dominicano como un principio que subordinaba al poder público, al poder político, tiene la novedad en la Constitución, en el artículo 6, que hoy se erige sobre el ciudadano, sobre el orden jurídico en sentido general, sector privado, todo el mundo, y aquí estoy hablando de los empresarios, Eso es así. porque eso tiene una repercusión importante en todo el principio de la autonomía de la voluntad, que es el que rige las relaciones entre los privados. Claro. Entonces, cuando digo que no se había dado cuenta la clase política y que no ha comprendido en qué consiste ese tema del carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, es eso. La jurisdicción constitucional tiene un carácter vinculante incluso para el legislador a futuro. El legislador en República Dominicana no puede emitir leyes, aprobar leyes contrarias a los criterios ya sentados por la jurisdicción constitucional. Eso es así. Es el sentido que tiene el artículo 184 de la Constitución. Yo creo que los políticos debieron ocuparse en los debates de comprender un poco más el alcance de la Constitución que estaban aprobando. Cuando uno ve todo este grito al cielo que hay con las leyes orgánicas, cada vez que hay que tomar una decisión es el problema ahora. Sí. Que si orgánica, que si no orgánica. Es más, en un momento contrataron abogados para decir que la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y que activa el mecanismo de reforma no era orgánica, sino ordinaria. que no era ordinaria. Sí. Pero todo Inadmisible pero eso. todo eso no es más que el producto de el hecho de que nuestra clase política aún no ha madurado el tipo de constitución normativa que se dio. El artículo 277 era un artículo que estaba en el proyecto de reforma constitucional dentro de las disposiciones transitorias. Sí. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, de la la Asamblea Revisora y presidente de la Cámara de Diputados de entonces, diputado Julio César Valentín, se paró y dijo que debido al hecho de que ese artículo tenía el carácter de la permanencia, es decir, no era un artículo temporal, sino intemporal, en el sentido de que no tenía un plazo de perención, y debido al hecho de que se tenía una irradiación sobre todo el sistema jurídico para evitar el temido choque de trenes, ese artículo había que sacarlo de las disposiciones transitorias y llevarlo a las disposiciones, al epígrafe de disposiciones generales de la Constitución de la República. Eso fue lo que pasó. Y en ese tenor entonces se trajo el artículo, se le hicieron los ajustes y pasó a formar parte de las disposiciones generales sobre el fundamento de que representaba, era una garantía de seguridad jurídica. Claro. Sobre el fundamento de que las decisiones adoptadas por la Suprema Corte de Justicia como Corte Constitucional no fueran revisables.
y que los criterios que fundamentaban esas disposiciones constituyeran jurisprudencia constitucional, precedente vinculante. Claro. Entonces, caramba, qué mala memoria tenemos, porque incluso el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, Sí. que apoyó ese artículo, que Sí, peleó por ese artículo. No, y lo defendió antes de las últimas declaraciones. Héctor Sí. Herrera peleó por ese artículo. Sí, yo lo sé, yo viví ese proceso. Porque él decía, él temía mucho al famoso choque de trenes. Es Sí. más, el discurso del choque de trenes lo instaló él. Él, así mismo. Lo instaló el entonces presidente de la Corte Suprema, diciendo que, fundado en el hecho de que si el Tribunal Constitucional iba a revisar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, iba a haber un choque de trenes. Es más, siendo honesto, él ni siquiera era partidario del recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, que actualmente es posible. Él quedó todavía con ese remilgo, con esa querella con la reforma constitucional, porque él quería que nada se revisara de la Suprema, nada, absolutamente nada. Se dejó el tema de la revisión de las decisiones jurisdiccionales, el recurso de revisión, bajo unos criterios muy cerrados, y el temor mayor, que era el de la jurisdicción, las decisiones constitucionales, pues entonces se le dio ese blindaje del artículo 277. ¿Por qué? Señores, nuestra Suprema Corte de Justicia va a tener 100 años. 100 años. 100 años tomando decisiones en materia constitucional. Aquí se instauró el control concentrado en el 24. Eso es así. Entonces, Pero todo eso había que ya darle... el control difuso estaba desde 1844. Pero respecto al concentrado. Sí, claro, respecto al concentrado. Me refiero, luego desapareció, lo reinstalaron, etcétera, pero ahí hay toda una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional. Bueno, hay quienes van más lejos, y citado en el libro de mi también profesor Eduardo Jorge Prats, al Pellerano Herrera, al doctor Pellerano Herrera, donde él argumenta que las sentencias en materia de constitucionalidad de carácter difuso que llegaban a la Suprema Corte de Justicia como poder concentrado, ¿verdad?, en los recursos, en la vía recursiva, que también esas sentencias que ratificaba la Suprema Corte de Justicia de esos recursos tenían el carácter ergaón. Sí, para eso, todo. Sí. eso sea, como un O sea, auténtico, está en el libro. como un auténtico tribunal constitucional, Sí, así al es. estilo kelsiano. Eso es así. Se concebía. Entonces, qué mala memoria tenemos de sucesos tan recientes, que además están escritos ahí en las actas de la Asamblea. Basta revisar las actas de la Asamblea, que además es una fuente fidedigna y una fuente de interpretación constitucional. Estas actas constituyen lo que conocemos en interpretación constitucional como el método histórico, ir a la fuente para ver cuáles fueron los debates y darle un sentido propio de los debates del momento. El llamado espíritu de la ley es ese. Pero hemos visto que el pobre artículo 276 ha devenido en apócrifo. 277. 277 en apócrifo. En ripio. En un ripio. Sí. En un ripio. En todo lo que... Pero yo dije, una tesis sustentada en mi cuenta de Twitter del magistrado Subero, a quien le tengo mucho cariño, de que eso fue un ejercicio de street tips que hizo él con eso, porque no hay otra explicación sobre bueno, eso. hay una estridencia en esa expresión y en esa calificación y en esa posición que no es propia de un presidente de Corte Suprema de un país. Eso es así. Lo que he visto también por una razón, Héctor. Cuando tú me dices, ¿qué tú recuerdas de un presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, qué sé yo, como Evans Mitchell, qué sé yo, cualquier presidente? Bueno, frases que son paradigmáticas, lapidarias, que son lapidarias del punto de que, es más, constituyen jurisprudencia esas frases. Orientan todo aquello de qué es la Constitución sí, del juez Charles Evans,
Sí, que la Constitución es lo que el juez dice que es. Vivimos en Constitución, pero la Constitución es lo que el juez, Lo lo que el juez dice que es. Lo cual no es una frase que se pueda citar de manera libre en un sistema constitucional como el nuestro, porque eso se refiere en esencia a un sistema constitucional del common law, sí, un sistema constitucional de interpretación libre donde esa no explicación la dio en una conferencia que yo le hice esa misma pregunta de esa cita al magistrado juez presidente de la Suprema del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara, y exactamente dijo lo mismo, que para una interpretación en el common law eso puede ser admisible, pero para este tipo de constitución escrita que nosotros tenemos, donde el juez tiene... el juez le debe sumisión a la Constitución, claro, escrita. Así mismo le debe sumisión a la Constitución escrita. Puede obviamente interpretarla, claro, pero no con el nivel de libertad que en un sistema como ese se puede hacer, porque en ese sistema el precedente, es decir, la jurisprudencia que se va produciendo, claro, va constituyendo derecho per se. Aquí el juez hace derecho, pero hace derecho sobre la base de la interpretación a la propia Constitución. Si el juez no es verdad que puede destruir la Constitución. Eso es así. Ahora, profesor, lo que he visto es un poco que el debate académico jurídico ha estado muy bien, me parece muy bien las posiciones, pero a veces como que se han producido crispaciones. Hay estridencias. Y estridencia innecesaria de profesionales que esa es la democracia, pueden tener su punto de vista distinto y entonces eso es lo único que he visto. Mira, eso es lamentable, porque esto es un debate, para mí es un debate académico. Ha habido unas estridencias y unas exageraciones en el sentido de que solamente tienen derecho a postular o hablar de la Constitución los especialistas que han sido ungidos por el poder. Bueno, yo creo que la Constitución justamente es una forma de controlar el poder. Entonces, si su trabajo es acomodar, como dice el magistrado Bonelli Vega, meter la almohada, apretujarla en una pequeña gaveta en la que no cabe, a pesar de que se va a estropear, entonces si solamente ese ejercicio que se va a permitir, realmente estamos embromados. Todo el mundo debería hablar, el pregonero de la calle, claro, debería hablar de la Constitución. Esto no es un tema de nuestras calificaciones académicas, esto es un tema de honestidad intelectual. Y eso es muy importante, Héctor, por una razón. Nuestras sociedades son débiles porque les faltan instituciones. Las instituciones se producen en los centros de pensamiento, en los llamados think tank de los Estados Unidos y de los países desarrollados en Europa. Investigadores que toda su vida se dedican a la investigación histórica, política, jurídica, científica. Por eso ellos tienen el 99.9 de las patentes del mundo, claro, porque esos son investigadores científicos que se dedican a eso. Esa gente tú no lo vas a ver nunca en un ejercicio de la práctica diaria, o muy escasamente lo va a ver. Por eso cuando emiten una opinión consultiva, tiene el peso de una institución de la vida de ese país. En nuestro país, lamentablemente, vivimos en el fragor del acto de enfrentarnos a la historia, a la posteridad, que es el acto de escribir, de hablar, de presentar posiciones, y también el de litigar. Eso ha llevado a que en ese ejercicio, en esa sinergia, yo diría, mucha gente se confunde y cree que puede decir en un aula una cosa y fuera del aula otra, totalmente distinta respecto del mismo tema. Eso va a tener una repercusión en el país porque eso no contribuye con crear una base durable del derecho dominicano. Eso va a repercutir de manera negativa. Y sobre todo porque nuestros doctrinarios, quienes han logrado legar una obra, pues no solo cambian, sino que cambian por la voluntad, por el deseo
del poder. Cuando el poder logra hacer eso en los centros de pensamiento, en las clases intelectuales, eso debe ser preocupante. Pero por lo demás, nosotros, en mi caso personal, yo no me tomo nada a título personal. Creo que es un debate académico, creo que va a pasar. En algún momento el país se tendrá que reconciliar. Claro. Los académicos nos reconciliaremos. Eso es así. Y las cuestiones se enmendarán. Para mí, como te decía al principio del programa, este debate tiene una importancia y es definir de qué lado está cada quien. Por lo menos yo estoy del lado de la institucionalidad. ¿Cómo no? Le agradezco. ¿Cómo no? Yo a usted. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.